Miguel Cortés Miranda, un hombre que, honestamente, causa escalofríos a los habitantes de la Ciudad de México. No era un hombre común, era un hombre escondido a plena vista, acusado de ser un feminicida serial que se aprovechaba de las mujeres de Iztacalco. Sus presuntos crímenes, tan numerosos como horribles, conmocionaron a la nación y dejaron una cicatriz imborrable en la comunidad. Las víctimas de Cortés Miranda, muchas de ellas mujeres jóvenes, fueron defraudadas por un sistema que le permitió operar con impunidad durante demasiado tiempo. El descubrimiento de sus presuntos crímenes causó conmoción en la ciudad y más allá. Dentro de su departamento, los investigadores descubrieron una escena de pesadilla. Los restos de múltiples mujeres, pertenencias personales y herramientas que apuntaban a actos indescriptibles pintaron un panorama escalofriante de la presunta brutalidad de Cortés Miranda. El gran número de posibles víctimas y la depravación de los crímenes colocaron a Cortés Miranda entre los criminales más notorios de México. El caso reveló una realidad escalofriante: la vulnerabilidad de las mujeres que lucha contra un machismo profundamente arraigado y un sistema de justicia defectuoso. Las autoridades, que ya estaban bajo escrutinio por su manejo de la violencia contra las mujeres, enfrentaron una creciente presión para llevar a Cortés Miranda ante la justicia. Las desapariciones comenzaron sin ser notadas. Una sensación de temor lento y creciente se instaló en la comunidad. Ama Irani, una joven con un futuro por delante, desapareció sin dejar rastro. Luego Frida Sofía, una madre devota conocida por su amabilidad, desapareció tras un viaje al mercado. Las desapariciones continuaron, cada una debilitando la sensación de seguridad del vecindario. Viviana Elizabeth, Norma Elena, Cristina Vanessa, Laura, Claudia Andrea, sus nombres quedaron grabados en la memoria colectiva de Iztacalco. No eran víctimas sin rostro arrancadas de las sombras, eran hijas, madres, amigas, cuyas vidas estaban entretejidas en la comunidad. Sus desapariciones dejaron un vacío, un silencio escalofriante donde antes resonaban sus risas e historias. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la esperanza se desvanecía, reemplazada por un miedo e inquietud persistentes. Algo siniestro sucedía en Iztacalco, algo malvado que se aprovechaba de los más vulnerables. Pocos sabían que las respuestas estaban ocultas dentro de las paredes de un edificio de apartamentos sin distinción. Detrás de una de tantas puertas vivía Miguel Cortés Miranda. El apartamento en la avenida Canal del Tezontle escondía un secreto macabro. Detrás de su fachada normal, Miguel Cortés Miranda, un químico aparentemente común, albergaba una realidad espeluznante. El hedor a descomposición, apenas disimulado por un ambientador barato, impregnaba el aire. El descubrimiento del cuerpo de María José, una joven vecina, rompió la fachada de esa normalidad. Su brutal asesinato arrancó las capas de la vida cuidadosamente construida de Miguel, revelando al monstruo que había debajo. La investigación posterior destapó una escena sacada de una pesadilla. Restos, meticulosamente desmembrados y disueltos en ácido, fueron encontrados ocultos en todo el apartamento. Miguel, químico de profesión, había usado su conocimiento con un efecto aterrador, borrando la evidencia de sus crímenes con una eficiencia escalofriante. Se recuperaron diarios llenos de relatos detallados y escalofriantes de sus asesinatos. Los cuadernos revelaban una mente retorcida y obsesionada con la muerte, una mente que planeaba y documentaba meticulosamente cada acto espeluznante. El monstruo de Iztacalco, desenmascarado, se mostraba en toda su aterradora depravación. Dentro de los confines de su mente, Cortés Miranda vivía una doble vida. Exteriormente era un químico callado y discreto, que se integraba sin problemas en el paisaje de la vida cotidiana. Interiormente, una tormenta rugía, alimentada por la oscuridad que lo consumía. Sus diarios, llenos de confesiones escalofriantes y dibujos perturbadores, ofrecían una mirada al abismo de su psique. En esas páginas, documentaba sus crímenes con una inquietante frialdad, sus palabras desprovistas de remordimiento o empatía. Escribía sobre sus víctimas con una indiferencia escalofriante, reduciéndolas a objetos. Los diarios de Miguel
revelaban una peligrosa fascinación por asesinos seriales notorios como Jeffrey Dahmer y Ted Bundy. Su infamia era para él una perversa fuente de inspiración. Anhelaba el reconocimiento, fantaseaba por alcanzar el mismo nivel de notoriedad que sus ídolos. Se veía a sí mismo por encima de la ley, un maestro manipulador capaz de burlar a las autoridades. Sus escritos trazaban el retrato escalofriante de un narcisista consumido por su propia grandiosidad, un hombre que se creía el depredador supremo, el tiritero que movía los hilos de la vida y la muerte. Para entender al monstruo, es necesario adentrarse en las sombras de su pasado. La familia de Miguel Cortés Miranda fue un caldo de cultivo para la oscuridad, un cuento de hadas torcido en el que el villano no era una bestia mítica, sino un torturador de carne y hueso, su padre. El abuso, tanto físico como emocional, se convirtió en un compañero constante. Su padre, una figura sombría envuelta en ira y resentimiento, sembró en él un odio profundo hacia las mujeres, una ideología retorcida que fermentó y creció con cada año. Su madre, atrapada en un ciclo de abuso, se convirtió en un fantasma. Su espíritu fue aplastado por el peso de la tiranía de su esposo. Miguel, hambriento de afecto y comprensión, se refugió cada vez más en sí mismo, buscando consuelo en un mundo que él mismo creó. En ese mundo tenía el control, era el amo de su propio destino, pero ese control era solo una ilusión, una fachada frágil construida sobre una base de dolor y resentimiento. Las semillas de la oscuridad, sembradas en el terreno fértil del trauma infantil, habían echado raíces, envenenando poco a poco su mente, distorsionando su percepción del mundo y de quienes lo rodean. Años de engaño, meticulosamente construidos, se derrumbaron en un instante. La ilusión de normalidad se rompió cuando los gritos de la madre de María José rasgaron la noche. Su intento desesperado por salvar a su hija alertó a las autoridades sobre horrores que se desarrollaban dentro del apartamento de la avenida Canal de Tezontle. De repente, el callado químico se encontró expuesto bajo el implacable foco público. La máscara de normalidad se deslizó, revelando al monstruo que escondía debajo. El arresto de Miguel Cortés Miranda sacudió a Iztacalco. La incredulidad se mezcló con el horror, mientras la verdad se iba asimilando. El vecino callado, el químico discreto, era un lobo de piel de cordero, el depredador oculto a plena vista. Comenzó la investigación, cada evidencia descubierta, cada entrada del diario descifrada, ofrecía una imagen más clara del monstruo y sus crímenes. El reclusorio Oriente, un extenso complejo penitenciario de la Ciudad de México, se convirtió en el destino final de Miguel Cortés Miranda. Confinado en una celda pequeña y aislada, despojado de su fachada cuidadosamente construida, enfrentó las consecuencias de sus actos. El hombre, que una vez ansiaba notoriedad, ahora buscaba anonimato tras los muros de la prisión, pero el espectro de sus crímenes lo perseguía. Su infamia lo precedía como lo que era. Se convirtió en un fantasma en los rincones más oscuros del penal. Luego, tan repentinamente como fue capturado, desapareció. Una caída, un presunto ataque al corazón, un final rápido y silencioso para una vida sumida en la oscuridad. El monstruo de Iztacalco, el hombre que había provocado tanto dolor y sufrimiento, ya no existía. Su muerte envuelta en sospechas dejó una multitud de preguntas sin respuestas. ¿Se había hecho justicia realmente? ¿O algo más siniestro? ¿Algo que acechaba en las sombras del sistema penitenciario había jugado un papel en su desaparición? La muerte de Miguel Cortés Miranda no trajo cierre. Encendió una tormenta de especulaciones, alimentando teorías conspirativas que se propagaron como fuego por las calles de Iztacalco. Susurros de corrupción de un sistema diseñado para proteger a los suyos resonaban en los pasillos de la justicia. ¿Había sido la muerte de Miguel un acto deliberado? ¿El silenciamiento de un hombre que sabía demasiado? ¿O fue simplemente un giro del destino? ¿Un acto macabro en una vida definida por la oscuridad? El 13 de abril del 2025, Miguel Cortés Miranda, el presunto monstruo de Iztacalco, fue encontrado muerto en su celda. Las circunstancias que rodean su muerte permanecen envueltas en el misterio.
agregando otra capa de complejidad a un caso ya de por sí complicado. Los informes iniciales sugieren una caída fatal de los límites de su celda en el reclusorio preventivo varonil Oriente, pero las preguntas persisten. Sumándose la intriga, la muerte de Cortés Miranda ocurrió el mismo día que estaba programado para comparecer ante el tribunal para una audiencia relacionada con 2 de los casos de feminicidio en su contra. El momento generó sospechas entre las familias de las víctimas, quienes cuestionaron si se trató de un trágico accidente o de un acto deliberado para evadir la justicia. Las autoridades iniciaron una investigación sobre su muerte, pero el escepticismo persistió. La investigación de su muerte, entorpecida por la burocracia y plagada de inconsistencias, hizo poco por aclarar los rumores. Las circunstancias que rodearon su caída seguían siendo confusas, y la explicación final no logró satisfacer a quienes sospechaban de un encubrimiento. Días antes de su muerte, supuestamente hizo llamadas telefónicas acosadoras desde la prisión a las víctimas sobrevivientes y familias de las fallecidas. En esas llamadas, según los informes, confesó los crímenes con detalles gráficos, burlándose de ellas con impunidad y profundizando su dolor. Uno solo puede imaginar la agonía que sufrieron esas familias al recibir llamadas del hombre acusado de crímenes tan atroces contra sus seres queridos. Las llamadas no solo fueron crueles, fueron una violación flagrante del sistema de justicia, exponiendo sus fallas y la vulnerabilidad de aquellos a quienes debería haber protegido. Las familias de las víctimas se sintieron traicionadas, sus súplicas de ayuda ignoradas, su seguridad comprometida. La pregunta en la mente de todos era cómo Cortés Miranda, un hombre encarcelado y en espera de juicio por delitos tan graves, tuvo el acceso a su información de contacto y los medios para realizar estas llamadas. En un giro macabro a un caso ya perturbador, el cuerpo de Miguel Cortés Miranda yace sin reclamar. Su muerte, si bien puso fin a su reino de terror, ha abierto un nuevo capítulo lleno de complejidades legales y dilemas éticos. Bajo la ley mexicana, el manejo de los cuerpos no reclamados sigue un protocolo específico, particularmente en casos donde el fallecimiento está envuelto en procedimientos legales. Normalmente, las autoridades hacen todo lo posible por contactar a los familiares, informándoles del fallecimiento y exhortándolos a reclamar el cuerpo. Sin embargo, en los casos en que el fallecido es considerado un criminal de alto perfil, el proceso se vuelve más complejo. Los familiares pueden ser reacios a presentarse, por temor al escrutinio público o a represalias. Si, después de un periodo estipulado, el cuerpo pertenece sin reclamar, el Estado interviene para hacer los arreglos para su disposición final. En la mayoría de los casos, esto implica el entierro en una fosa común, un final sombrío para un hombre acusado de actos tan horribles. Sin embargo, existe otra posibilidad. La ley mexicana permite que los cuerpos no reclamados se utilicen para investigación científica o con fines educativos, una disposición que a menudo se encuentra con la inquietud del público. La decisión final recae en las autoridades, que sopesan los requisitos legales, considerando las consideraciones éticas y el sentimiento del público. En el caso de Miguel Cortés Miranda, la decisión se complica aún más por la gravedad de las acusaciones en su contra y la investigación en curso sobre su muerte. Las familias de sus víctimas, unidas por el dolor y la sed de justicia, exigen transparencia y rendición de cuentas. Se niegan a dejar que su muerte opaque la lucha por la verdad y la búsqueda de la justicia, que parece eludirlas. Se dio un paso significativo hacia la transparencia al permitir que los representantes legales de las víctimas presenciaran la autopsia de Cortés Miranda. Esta medida sin precedentes busca garantizar que no se deje piedra sin remover para descubrir las circunstancias que rodearon su muerte. Sin embargo, las demandas de las familias van mucho más allá de la autopsia. Exigen una investigación exhaustiva sobre la filtración de los datos que permitió a Cortés Miranda acosarlas desde la prisión. El hecho de que un hombre acusado de crímenes tan atroces pudiera acceder a su información personal
mientras estaba bajo custodia, apunta a una falla sistémica que debe abordarse. Las familias, con determinación inquebrantable, exigen que las autoridades rindan cuentas, instándolas a no dejar piedras sin remover en su búsqueda por la verdad. Buscan respuestas, no solo sobre los crímenes de Cortés Miranda y su muerte, sino también sobre las fallas sistémicas que permitieron operar con impunidad durante tanto tiempo. Las familias de las víctimas quedaron lidiando con un profundo sentimiento de injusticia. Las dudas de lo que pase después siguen generando inquietud y expectativas. Estas heridas tan grandes, privadas de la oportunidad de enfrentarlo en un tribunal, son el tipo de heridas que ni el tiempo podría sanar.